Ahí se está grabando. Eh, la idea de esta reunión es que podamos poner en común lo que trabajamos. Hicimos la división de grupos con la idea de que la tarea de reformulación del cuestionario sea un poquito más sencilla. Eh, la realidad es que, por lo que estuvimos viendo con Daniel y un poquito al participar Dani estuvo presente en todos los grupos y yo al menos en el grupo del experimento y del subgrupo del cuestionario en la parte de NES, en realidad no es NES, nivel socioeconómico, NSE. Lo que estuvimos viendo es que se avanzó poco. No, la participación no fue lo que esperábamos. Eh, Eso es un problema principalmente porque la realidad es que Dani compensa en general donde todo el grupo falla y un poco lo que yo le decía a Dani es que creo es que un poco se da por sentado esta situación y el grupo avanza a costa de que Dani labure más, aun pese a ser el director del grupo y es uno de los que más laburo. Y bueno, sacando esa situación, mi idea al día de hoy es que cada grupo, o quien esté de cada grupo, presente lo que se hizo a fin de que podamos en los días, sí, en los sucesivos días, básicamente sábado y domingo, incorporar eso en lo que va a ser el trabajo de la semana que viene, que es poner en práctica el cuestionario en las situaciones más eh, fidedignas posibles, o sea, intentando simular lo que va a ser la encuesta, cada uno poniendo y poniéndolo a prueba. Ahí está Luciana. Hola Lu, ¿cómo estás? Hola, Eh, ¿cómo andan? Ahí te perdiste un poquito la introducción, pero Ay, perdonen. no pasa nada. Te comento rápidamente, es muy bueno que estés porque el grupo subgrupo uno, Mm, que es el de confianza y consumo de medios, sí, contábamos contigo para contarnos un poco cómo fue la experiencia de bueno. ustedes. Eh, Como les decía, bueno, yo ahora lo que voy a hacer es comentarles brevemente lo que fue la experiencia del subgrupo de nivel socioeconómico me gustaría, para que de esta forma que a su vez cada uno de los participantes de los distintos subgrupos comente lo que se habló, cómo fue, qué se alcanzó y qué no se alcanzó, y después ya pasemos a lo que es el otro grupo, gran grupo, que es el grupo del experimento. En lo que es, no sé si Dani querés acotar algo ahora. No, 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 no. Dale. En lo que es la parte del subgrupo del nivel socioeconómico, estábamos trabajando ahí Inés Mazara, Mariana y yo, y bueno, y Dani también, que estuvo presente en todos. Eh, la realidad es que nuestra principal misión ahí, en este subgrupo, era ver qué hacíamos con las preguntas, en la última batería de preguntas que mide el consumo del poder de consumo en los hogares. Dani planteó como disparador que teníamos la idea de reducir y hasta eliminar esto porque no venimos usando, no estamos haciendo nada con todo lo que es nivel socioeconómico y las preguntas por el principal sostén del hogar. Eh, en sí, además, también lo que nos ha sucedido es que nunca construimos este índice de una forma que nos permita comparar un año con el otro. Entonces, había este problema. Bueno, de la charla lo que surgió es que esto necesita bastante más investigación, principalmente porque la cuestión de elaborar un índice con tan poquito espacio y con tan pocas preguntas implica, digamos, en principio, que lo que podemos decir es también muy poco. Eh,
una de las cosas a las que llegamos a una reformulación de las preguntas, que ahora después se las voy a comentar, principalmente hechas por Dani. Lamentablemente no, es un tema complejo y no se avanzó como se debía. Requería más participación, sobre todo porque el nivel socioeconómico, medir el nivel socioeconómico implica discutir también un montón de indicadores que, por lo que se pretende medir, es difícil de preguntar y que el encuestado conteste lo que uno quiere. Claramente nosotros queremos medir su inserción en el sistema productivo, queremos medir sus ingresos, pero no le podemos preguntar cuánto gana. Entonces, hay ciertos rodeos que se hacen y distintas dimensiones que se buscan medir y que nosotros hoy en día estamos lejos de poder alcanzar porque, como les decía, tenemos pocas preguntas y esas preguntas que medimos algunas dimensiones, ya sea, por ejemplo, jerarquía, modalidad de trabajo, modalidad laboral, si buscamos medir precarización o subocupación. Son cuestiones que después se tienen que construir en un índice o un algoritmo para darle algún tipo de puntaje y así obtener alguna forma de clasificar esos resultados. Bueno, eso claramente requiere mucho más estudio del que nos dimos. Mi propuesta para el año que viene, por ejemplo, para Dani era, así como el año pasado se hizo un subgrupo de lecturas para la cuestión de fake news y modelos periodísticos y el modelo y el subgrupo que no funcionó de framing, bueno, el año que viene ocuparnos un poquito de esto porque lo venimos poniendo en la encuesta en principio sin mucho sentido más que tener algunos parámetros para saber la calidad de la muestra. Dicho esto, si quieren les leo algunos, a ver si les puedo también compartir la pantalla de algunas cuestiones que se formularon y sobre todo, espérenme un segundito, lo que es... Antes de que muestres, Franco, sí. O mientras buscas, sí. Hago muy pocas precisiones respecto de lo que estabas diciendo. Tal vez alguna corrección, no sé, pero digamos, desde el 2013 venimos midiendo el nivel socioeconómico de los hogares donde residen los encuestados, o al menos esa fue la intención, siendo el nivel socioeconómico una variable que reemplaza el nivel de ingresos, que es lo que sugiere la bibliografía que nosotros usamos de Agenda SETI. Toma el nivel de ingresos como una de las variables del grupo de factores contingentes sociodemográficos. A lo largo de las 9 mediciones hemos medido el nivel socioeconómico con indicadores distintos pero parecidos. En todas las ocasiones usamos 5 indicadores, 5 dimensiones: salud, educación, ocupación y la cantidad de aportantes que hay en cada hogar. Son 4 dimensiones, perdón. Estos indicadores los hemos combinado a lo largo de los años de distintas formas. Y de ahí vendría la poca capacidad de comparabilidad que tendrían estas distintas elaboraciones. Sin embargo, lo pensé hace 2 minutos nomás, Franco, no antes en nuestras charlas previas. Sin embargo, siempre nos dio que el nivel alto correlaciona mejor con las noticias que publican los medios, ¿sí? O sea, aunque el índice que nosotros elaboramos
no pueda ser estrictamente comparado de un año al otro, no podríamos decir son más las personas que ahora tienen un nivel alto, o son menos, o son más las que tienen un nivel bajo, o son menos. Eso no lo podríamos decir con demasiada certeza, pero como tras elaboraciones distintas, el resultado fue siempre el mismo en cuanto a cuál es el nivel que correlaciona mejor con lo que proponen los medios, en cierta forma hay un pequeño objetivo cumplido. ¿Sí? No es que no ha servido para nada. Entonces, salvo esta última consideración, que yo la verdad que no la había pensado antes, salvo esto, yo me preguntaba, hace rato me lo vengo preguntando, hace años que me lo vengo preguntando, ¿para qué medimos el nivel socioeconómico? Tiene muchos problemas, ocupa un lugar bastante extenso en el cuestionario, muchas de las preguntas son de respuesta difícil. Bueno, saquémoslo y le damos espacio a otras preguntas que tengan más directamente que ver con nuestras líneas de investigación. Hoy por hoy, si eliminamos todas las preguntas que ahora Franco va a mostrar, hay un espacio considerable en el cuestionario, más o menos media carilla, como para incorporar preguntas nuevas que tengan que ver con nuestros objetivos de investigación. Sin embargo, después de haber trabajado, no sé si el tiempo suficiente, pero el tiempo que pudimos con los subgrupos que se armaron, no aparecieron demasiadas nuevas ideas. Nos estará faltando imaginación, nos estará faltando lectura, no lo sé, pero no aparecen otras ideas. Entonces, yo lo que le propuse a Franco, y las preguntas no fueron pensadas por mí, porque algunas de las preguntas surgen del intercambio con Franco y con los chicos que estaban en el subgrupo de nivel socioeconómico. La idea es hacer una pregunta para cada dimensión, pero tomando solo 3 dimensiones: estudios, ocupación y salud. Hacer una sola pregunta dirigida al encuestado y no al hogar del encuestado, y de esa forma, por un lado, tener cubiertas las principales dimensiones sociodemográficas que se estudian habitualmente en sociología y en ciencia política, y por otro lado tendríamos 3 variables que podríamos comparar con sus respectivos parámetros poblacionales y evaluar también así la calidad de la muestra, porque hay datos del INDEC y de la Dirección de Estadísticas del Gobierno de la Ciudad para educación, salud y ocupación, que son datos actuales y que nos viene bien usar. Eso quería decir, Franco, nada más. Bien. Perdón las inexactitudes y los errores, claramente. Como decía Dani, estas son las preguntas, creo que ahí las pueden ver en pantalla, que tenemos al momento, lo que hemos arribado, principalmente, como decía Dani, se reorientó, dejamos de preguntar por el principal sostén del hogar y empezamos a preguntarle directamente al encuestado. La primera, obviamente, no varió en su formulación ni en las categorías de respuesta. La segunda, que tenía que ver con modalidad de trabajo y que muchas veces, esto ahora en un minuto si ya les digo, cuál es su ocupación habitual en el cuestionario viene a reemplazar de qué se ocupa el principal sostén del hogar, que decía indagar todo lo necesario, nombre de la ocupación y más, y que tenía un desprendimiento que era cuál es la modalidad laboral del principal sostén del hogar. Eso era la pregunta 31A, y 32, donde todo el mundo anotaba
anotaba detalles de la ocupación. A mí, personalmente, siempre esa pregunta me hizo ruido por cómo se le planteaba el encuestador, se le presentaba al encuestador, y hoy lo que resolvimos es esta fórmula, que es, es una pregunta espontánea, creo que acá habíamos hablado, Dani, ¿no? Sí, ahí habría que trabajar, esto hay que trabajarlo con los que actúen como encuestadores. Habría que ver cuál es la manera de preguntar exactamente, pero lo que está en pantalla son las respuestas que tenemos que usar. Sea lo que responda el encuestado, los encuestadores tienen que adecuar esa respuesta a alguna de las categorías que se muestran ahí. A mí, una de las cosas esto que si es una pregunta espontánea o no, a mí no llegamos a charlarlo, Dani, yo creo que esto, yo me inclinaría en principio a hacerlo de forma guiada, porque para mí este punto, Vive de Rentas, va a ser, no sé si mucha gente se va a animar a decir que vive de rentas. Perdón. Sí, para mí es cuenta propia ahí, perdón que me meta ahí, pero si yo soy dueño de una inmobiliaria, o sea, si yo tengo varias propiedades que soy inmobiliario, puede ser que sea cuenta propia, o lo podría entender así, ¿no? Sí, yo creo que el rentista, yo siempre sostengo que La Plata tiene un elemento altamente culpógeno y donde la gente, si uno le dice usted vive de rentas, poco más se puede sentir ofendido por Vago. acusarlo de vivir y no trabajar. No sé, pero bueno, yo creo que va a ser muy difícil que si no le decimos a alguien si es rentista, admita que vive de rentas. Si lo dejamos como a espontáneo, que diga que vive ya sea de alquileres, de alquiler de campos o lo que sea, no vamos a encontrar gente que viva de rentas. Pero bueno, es algo que sospecho yo y no tengo fundamentos para sostenerlo. Perdón, bueno, sí. Cuando vos, Dani, hablabas de los parámetros de esta clase social, también te referías al barrio, ¿no? De acuerdo a dónde se... ¿No? Ah, ok. No. Bien. Esta es la pregunta. Sí. Fran, Sí, obvio. yo de este tema no es de lo que menos sé, creo. Pero si estas variables, supongo yo, ¿no? Se encuesta, como nosotros tenemos desde 16 años, suponete que encontrás a alguien de 19, que probablemente esté estudiando, ¿sí? Secundaria completa, y está todavía en la universidad, pero no trabaja porque es estudiante. Y según esto, entiendo que por ahí se lo considera con un nivel socioeconómico más bajo, pero por ahí tiene la posibilidad de estudiar porque su familia tiene un nivel alto, ¿se entiende? Yo sé que los meto de nuevo en lo que estábamos el año pasado, que era consultar sobre el hogar. Bueno, no, pero en principio no vamos a hacer ninguna elaboración de nivel socioeconómico, así que nos quedará registrado que hay un estudiante. Ok. El porcentaje que corresponda. Punto. Si después se nos ocurre cómo elaborar con estos datos un nivel socioeconómico, bueno, veremos qué hacemos. En principio, la idea es, en esta medición, aunque sea, olvidarnos del nivel socioeconómico. Ok. Perfecto. No sé si es perfecto, pero... No, digo que ahora entendí lo que habían planteado al principio. Uno de los debates que se dio, Noelí, que charlé mucho con Dani, que para mí era importante, era ver la forma de medir precarización laboral. Yo insistí bastante con ese tema porque creo que obviamente es un fenómeno que ya tiene
muchísimas décadas, calculo que la dictadura tuvo mucho que ver con ello, pero especialmente creo que en los últimos tiempos juega como actor político, colectivo político, importa mucho más, y que estaría bueno poder de alguna forma medir si ese cuentapropista, como le daba este ejemplo Dani, estamos hablando a una persona que maneja un Uber o una bici y hace delivery para Rappi o Pedido Ya o lo que sea, o estamos hablando de un cuentapropista y trabaja, no sé, 40 horas, 50 horas a la semana, o estamos hablando de un cuentapropista, un freelancer que trabaja para el exterior y gana miles de dólares por mes. Obviamente eso era algo que a mí me interesaba bastante, pero nos encontramos con muchas dificultades para, en pocas preguntas, llegar a un aproximado que nos diga, bueno, esta persona es tal o cual otra cosa, porque en su momento cuando preguntábamos para empleados y cuentapropistas detalles, como ya sea si es profesional, técnico, operativo, no especializado, todo ese cuadrito que les decía antes, ahí podíamos tener alguna respuesta que nos dijera, pero según tengo entendido, nunca lo procesábamos para agrupar ese universo de repartidores de delivery, por decir una cuestión, ¿no? De universo precarizado y buscar, porque creo que requería también algún tipo de... Sí, algunas veces lo procesamos, pero ahí generalmente falló la comunicación entre el encuestado y el encuestador. O sea, no todos los encuestadores actuaron de la misma manera, entonces algún encuestador escuchaba la respuesta, soy panadero, y lo ponía como trabajador especializado. Otro encuestador escuchaba soy panadero y anotaba, soy panadero. ¿Qué es lo que dijo el encuestado? Después, nosotros como analistas lo clasificaremos. Después teníamos diferentes tipos de información y eso es lo que impedía un trabajo serio. Ahora, respecto de lo que decías de la precarización, a raíz de lo que conversamos hace un rato con Franco, yo estoy reformulando esta pregunta sobre la ocupación de tal forma de eliminar lo que está en rojo y ampliar las opciones de la pregunta 2 para que haya una sola pregunta, ¿sí? Que sea, no sé, general, abierta, y que los encuestadores tengan la oportunidad de clasificar. Por ejemplo, podríamos dividir, y siempre con la onda de seguir teniendo una pregunta comparable con el parámetro poblacional, con las categorías que usan el INDEC y el gobierno de la ciudad, dividir los empleados entre los que formales e informales, los que se les hace descuento jubilatorio y los que no se les hace. Probablemente eso implicaría una subpregunta, una repregunta más por parte del encuestador, pero tendríamos ahí medianamente cubierto la parte de la precarización, y podríamos eliminar la pregunta 3, que Franco siempre tuvo problemas con esta pregunta y la verdad que sí, es difícil. Es difícil preguntar cualquier tipo de jerarquía laboral. Y bueno, coincido, Dani, también en esto que decís que la 2 capaz de dejarla abierta y que vayan respondiendo y después nosotros hacemos el análisis, me parece lo ideal para no dejarle al encuestador el libre claro, consideraciones propias. Y respecto a lo que vos decías antes, Facu, que me preguntaste si el barrio estaba contemplado, yo te dije que barrio no, pero sí comuna. Sí registramos en qué comuna es encuestada cada persona y en qué comuna vive, más allá de dónde está encuestado. Pero no tenemos datos oficiales, digamos, que nos digan que comuna 3 es nivel alto, comuna 7 es nivel bajo, eso no.
lo que hacemos, así como también un proxy, es que todas las comunas de zona norte las asociamos con nivel alto, todas las comunas de zona sur con nivel bajo, pero bueno, Sí, se entiende. Bueno, y en la última pregunta de la dimensión de salud, encontré hace un rato datos actuales, del año pasado, y vamos a poder dividir obra social y prepaga, Franco. Joya. Sí. Lo que no está claro es dónde entra PAMI. No me queda claro si entra dentro de obra social, me imagino que sí, o si habría que ponerlo como categoría propia. No está en lo que tiene el gobierno de la ciudad, no existe PAMI, así que o como obra social o como ninguna cobertura. Yo me acerco más a ponerlo como obra social, pero es la única duda que estoy teniendo en este momento. Sí, yo hasta por ahí lo dejaría en una propia categoría, separaría obra social y prepaga y después lo agrupamos según lo que encontremos. Está bien, sí, es lo mejor, sí. Más que nada porque, bueno, nada, por ahí nos permite diferenciar dentro del universo jubilado dos subgrupos, aquellos que tienen capacidad económica para pagarse una prepaga y los que no. Si lo agrupamos, si lo eliminamos, ya directamente ahí perdemos algo. Uh-huh. No sé, digo, si nos servirá en algún momento de algo, pero bueno, tampoco ocupa tanto espacio. Sí. Yeah. Bueno, básicamente eso fue en resumen, síntesis, parte de lo que se estuvo discutiendo y lo que en principio llegaríamos. Como les decía Dani, la pregunta 3 se reemplazaría por, estamos terminando de definirlo, pero se reemplazaría por una que haga referencia a si ha realizado aportes jubilatorios o no, para saber el universo de gente que tenemos registrada y no registrada, y nos da alguna profundidad mayor sobre precarización de forma directa, sin tener que ir haciendo varias preguntas que se aproximen a, por ejemplo, no sé, se podría hacer cuántas horas trabaja, que de por sí sola no da el dato de precarización, porque una persona puede trabajar 50 horas y ser un CEO, y una persona puede trabajar 50 horas y estar en la base de la pirámide. Por eso la de aportes jubilatorios sí es bastante parteaguas. Considerando eso, me gustaría que pasemos a otro grupo. No sé si alguno de los que están presentes quiere arrancar y contar un poquito lo que se hizo en cómo fue la discusión en cada uno de ellos. Bueno, yo ya levanté las manos porque tengo poquito tiempo, pero hicimos un par de cambios nosotras. Si quieren, puedo compartir la pantalla para que vean. Dale. El tema era... Teníamos consumo y confianza en medios. Ok. A ver. Sí. Únicamente... acá está, perdón. Pues está en pestañas de Chrome. Algunas las mantuvimos de manera igual, otras las modificamos o cambiamos también el orden. Una de las nuevas preguntas, por ejemplo, es cuántas horas de internet consume, que antes lo teníamos como si consumía siempre, casi siempre, o sea, de manera ordinal, y nos parecía como que era importante modificar eso. No se ve esa pregunta. No, está lo último. Acá la pusimos justamente después de las horas de televisión. Tenemos primero las horas de televisión y después el uso de internet. Sí, ahí también agrega que estamos haciendo una aclaración que nunca hicimos.
¿no? Esto me parece que es muy importante porque pensábamos que muchas veces la gente cuando le consultamos por cuántas horas utiliza Internet se olvida, por ejemplo, ¿no? de que WhatsApp y el teléfono usa todo el tiempo Internet. Si uno tiene un teléfono móvil inteligente, bueno, siempre va a estar conectado y por eso es que también nos surge la idea de que tiene que estar en horas y no en si consume mucho, poco o nada, como estaba antes. También viendo las preguntas, surgió esta de consultar por qué se eligen los medios, ¿no? Porque cuando lo charlamos era como que se apuntaba mucho, ¿no? Justamente a la confianza en los medios y pensamos que tal vez uno elige qué consumir de acuerdo a otras cosas y por eso surgieron estas categorías que ya tal vez ustedes pueden considerar que hay otras o que... Una pregunta, Lu. Sí. ¿Podrías agrandar un poquito el sí. tamaño? Porque me puse en los largavistas, pero ahí está. Ahí estamos mejor, ¿no? Muchísimas gracias. No, de nada. Surgieron estas, es posible que haya otras, nos surgió mucha duda también de si hacer una pregunta abierta, consideramos de que era mejor dar opciones porque después procesar puede ser un dolor de cabeza y también agiliza el momento, ¿no? de realizar el cuestionario. Pero bueno, nosotros lo hicimos a partir, sobre todo las otras chicas que son de comunicación, a partir de bibliografía y lo que se nos ocurrió. Es posible de que, como les decía, haya otras cosas mejores. Así que bienvenido sea si ustedes consideran que podemos modificar las categorías. Y por el otro lado, sacamos preguntas. Sí. Siguiendo con esta pregunta. Sí. Bueno, por un lado, yo creo que dijimos que iba a ser tipo abierta, pero espontánea, o sea, lo mismo que hacer con la pregunta de la ocupación, o sea, hacer la pregunta por qué usa todos estos medios que me nombró, pero no leer las opciones, salvo que sea necesario. Si el encuestado se queda callado, sí, de alguna manera ayudar. Entonces, en estas opciones, las 5 se puso a raíz, por sugerencia de Mailén, que ella hablaba de que era un uso masivo. Lo uso porque es un uso masivo, digamos, decía Mailén. Yo lo traduje primero como que lo usan todos. Lo uso porque lo usan todos. Después ella me tiró por la cabeza una bibliografía de Martín Barbero, donde hablaba de lo masivo y de lo popular. No entendí ni medio. Entonces resolvimos poner las 3 cuestiones que son de lo mismo. Pero Barbero va por otro lado, bueno, sobre no con sé. Masivo popular, no. Mailén se comprometió a leer esa bibliografía y hacer una exposición para todos. Buenísimo. Porque yo no entendí la diferencia entre lo masivo y lo popular. Al menos no, es una postura más cultural que comunicativa. O sea, no se entiende lo masivo como multitudinario, justamente. Ajá. Y creo que está en este libro que es de los medios, las mediaciones. Está de la las mediaciones, sí. Después lo busco. Bibliografía obligatoria de cómo. Estaría bueno tener esos conocimientos. Se desconectó. Bueno. Se enojó porque dice que no era lo de Barbero. Ahí está. Ahí. No, pero estaría bueno saber bien qué dicen estos autores o ese autor ya fallecido, siempre y cuando nos sirva, digamos, para nuestros fines, ¿no? Pero obviamente ustedes en algún momento lo leyeron, yo nunca lo leí, así que por lo menos, no sé, alguien que me explique. Pero bueno. Lo masivo tiene que, bueno, ahora ya me iba por explicar. Dejémoslo, digamos. La idea de la pregunta es ver por qué
uno elige los medios. Supuestamente no demasiado, no lo elegimos por la confianza, porque ya vimos que la confianza es baja. Entonces, ¿por qué? Por comodidad, porque es algo que me da una respuesta inmediata. En fin, una de las posibles respuestas es porque lo usa todo el mundo. Pero te hago una pregunta popular a Luciana, sobre todo. ¿Por qué usa estos medios que me nombró? ¿Está hablando de los medios como tecnología, radio, TV o internet, bueno, o empresa mediática? O sea, ¿por qué usar Clarín no sería, creo? Eso, si Luciana me permite, te lo respondo en parte yo, porque digamos que forma parte de otra discusión. Estamos hablando de todos los medios, desde redes hasta televisión y diarios, o estamos hablando solo de un tipo de medios, los más modernos, digamos, las redes, WhatsApp, todo lo que sea internet, etc. Y también de eso depende en qué momento del cuestionario ponemos esta pregunta, porque en la respuesta a esta pregunta va a jugar fuertemente las 2 o 3 preguntas que estén inmediatamente antes. Entonces, bueno, no sé, nunca lo discutimos demasiado, Lu, que yo me acuerde. Yo terminé redactándolo de esta manera porque me interesaba saber, en general, por qué una persona usa los medios que usa, sean cual fueres, los tradicionales o los más modernos, no importa, quiero saber por qué los uso. Pero no sé, Lu, si me estoy perdiendo de algo. ¿Me olvidé de algo? No. Tal vez sí yo volvería atrás para que vean, bueno, cómo quedaron las otras preguntas. No se pregunta ya por medios ni periodistas. No se pregunta en medios y periodistas, dijiste, Lu. Ok. La pregunta abierta. Esas 2 las sacamos. ¿Cuáles 2? No se escuchó, o yo no escuché por lo menos. ¿Ustedes escuchan a Lu? No. No, se entrecorta, Luciana. Medios de comunicación más simple, más respeta, y los 2 periodistas que usted más valora o respeta. Esas son las que sacamos. Esas las sacamos, sí. Sí. Lo aclaré porque se te está entrecortando, Lu. Ok. Lu, ¿podrías bajar un poquito después de la 3 a ver qué dice lo siguiente? Un poquito más podría ser. A ver la 4 y la 5. Esa La 1, la 2, la 3, la 4 están tal cual las veníamos haciendo. En la 4 agregamos Twitch y Telegram. La 5 también está tal cual. Sí. Estas también. Perdón, ¿por qué en esa se agregó Telegram y no WhatsApp? Bueno, sí, perdón. Sacamos WhatsApp porque hasta ahora, desde que venimos preguntando esto, solamente Facebook, Twitter e Instagram lo venimos preguntando todos los años. Las otras redes o posibilidades, YouTube, WhatsApp, un año sí, un año no, para dar lugar a otras, porque si ponemos todas se hace infinito. WhatsApp ya lo preguntamos 2 veces con anterioridad, YouTube también, Twitch y Telegram no lo preguntamos nunca. TikTok sería la segunda vez. En fin, solo por eso, Facu, no por... No. Perfecto. Mientras leía esto, Dani, pensé que... Algo sintomático para tener en cuenta para el análisis, ¿no? ¿Quién no tiene WhatsApp? Me pregunto yo. Y sin embargo, cuando preguntás si usa, las veces que preguntamos, el porcentaje era alto, pero no tan alto. Claro. Sí, supuestamente los estudios te indican un 95% que utiliza WhatsApp, un 90%. Nunca nos dio 95%. Claro, 90%. Es raro.
Dos cosillas. Primero una pequeña corrección porque ahí dice en el punto 4, en la pregunta 4, la respuesta 4 dice Twitch y le falta una T, es Twitch, es un error tipográfico. Corrijo. Sí. Y después, yo lo que estaba pensando recién es, la práctica que siempre tenemos, cuando nosotros hacemos esta pregunta, la gente decía, no, yo no me informo a través de WhatsApp. Bueno, habíamos considerado, pero era posiblemente que ya sea como muy engorroso, unir las preguntas, la 3 y la 4, y consultar. ¿Usted se informa a través de tal cosa? Y si nos decían que sí, decir, consultarles si confían en la información que brindan. Yo tengo una propuesta distinta que por ahí nos ayuda a saber, porque digamos, nosotros decimos usa o se informa a través de, y muchas veces yo creo que lo que pesaba en la pregunta es el se informa. Y era confuso para la gente decir, bueno, yo uso WhatsApp, pero no me informo, porque, digamos, toma el informarse como una categoría distinta a la de usar. Digo, yo uso un diario o me informo a través de un diario. Y, digo, ahí es casi indisociable el hecho de usar y informarse, pero por alguna extraña razón la gente dice que no se informa a través de WhatsApp por más de que reciba noticias a través de ellas. Lo mismo a través de Instagram, digo, la gente puede decir que se informa o no, dependiendo si sigue a cuentas o no de diarios. Entonces, frente a esto, y dado que nosotros, digamos, sabemos que la gente se informa a través de usa y, digo, al usar te estás informando, o por lo menos así lo creo, a través de WhatsApp, y que nos daba que todo el mundo usa, ¿por qué no agregamos a la formulación, usted usa, se informa o comparte información a través de, porque digo, eso es una prueba también de que digo, acá el problema que veo en la formulación es, ¿qué pesa más? ¿Usar o informarse? Como si fuesen, ahí la gente se planteaba esta disyuntiva. Entonces, lavar un poco eso y decir, bueno, entonces por ahí nos tira todo para arriba y decir, bueno, sí, yo comparto la información de, no sé, Instagram, y a la vez así, de esa forma, no sé, ahí, digo, me parece que la acción de compartir lava un poquito toda esa dicotomía que se presentaba en la práctica, que era la gente, yo uso pero no me informo. Bueno, Franco, sí. ¿Y vos qué decís ahí de agregar como una noticia o una noticia? ¿Se tiene una pregunta? Digamos, o poner, usted usa, sigue. Usted, en lugar de en lugar de hablar de usar, ¿usted se informa o comparte noticias a través de Facebook, Twitter, Instagram, Twitch? Bueno, Twitch no, porque no se comparten noticias, es un rol más pasivo, algo que es streamer, pero me parece que por ahí, de alguna forma, estamos midiendo uso, en lugar de usar la palabra usa, se informa o comparte información. No sé, por ahí estoy... No, me parece que está bien. ¿No? Pero... Cruza información o ve información por ahí a través de... Digo, porque vos te la ves, te la chocás pensando en los términos de Eugenia Mitchelstein de incidental, que en lugar de informarse, que es toda una acción, por ahí la ve y sin querer la lee, entre comillas, digamos, ¿no? Me parece que va por ahí. Sí. Para mí es mejor consultarlo así porque mismo a nosotras se nos planteó esa misma cuestión de que uno tal vez está en Instagram y de repente aparecen las cosas, lo quiera ver o no, y tal vez es una noticia. Y tal vez no entraste ni tenés la voluntad de informarte a través de ese medio, pero te llega porque sí y ya está, sos informado. Así que me parece tal vez mejor, más correcta esa formulación, porque en definitiva las redes sociales hay un gris, en algún punto son entretenimiento, pero en otro también nos informamos, entonces
Y hay una falsa creencia, yo creo, entre la gente de que uno puede elegir entre informarse o no. Ahí. Como si fuese que uno puede, no sé, agarrar y comprar solo la parte de espectáculos del diario y leer eso. Pero en las redes no es así, porque, bueno, te aparece y lo leíste en 30 segundos o es una foto y ya está, la viste, ¿no? No hay mucho más, es como prender el televisor. Pero bueno, me parece que tal vez puede ir más por ese lado si la reformulamos. Yo creo que no voy a coincidir. Porque si nosotros preguntamos si usted se informa a través de, estamos apuntando a lo que la gente cree hacer. Porque yo coincido que al usar algo también te estás informando, quieras o no, como decía Anita. En cambio, si preguntamos si usa, incluye informarse, aunque la persona no quiera, aunque la persona no crea que se está informando. Y como me parece a mí que a nosotros lo que nos interesa es ver el uso de cada red si genera mayor o menor correlación con los temas propuestos por los medios. Es eso en definitiva. Si yo pregunto, ¿usted se informa a través de Facebook? Y me dicen que no, porque la persona cree que no se informa, pero usa Facebook, el uso de Facebook está incidiendo en la persona para tener mayor o menor correlación con los temas propuestos por los medios, y nos vamos a perder esta cuestión, me parece a mí. Esta discusión la venimos teniendo en el grupo hace unos cuantos años. Yo siempre fui partidario de poner solo se usa, pero siempre perdí la discusión y por eso llegamos a una fórmula de acuerdo en se usa o se informa. Igual si lo que queremos saber es si usa la red, hay que decirle, usted usa tal red. No. Es lo que yo dije siempre, pero bueno. No recuerdo la discusión. Porque quizás al hacer la pregunta, ¿usted usa o se informa? La gente se queda con la última parte. Puede ser. ¿No? Pienso yo. Sí. Hay que probar también por ahí cómo funciona con otro, en las pruebas piloto. Sí, también sucede que cuando les dice se informa, dice, y más o menos, porque lo uso pero no me informo, y termina pasando de siempre, casi siempre, a... Sí, y probablemente, como dice Lu, además le termina modificando la respuesta real, por una cautela de decir, digo, no quedar como un tonto que se informa a través de una red social porque por ahí considera que circulan noticias falsas, porque cree que digo, no es informarse, no cumple algunos cánones de lo que es informarse, ¿no? Que es agarrar un diario, sentarse y leer el diario en papel, digo. Un canon viejo de cómo es informarse por ahí. Sí, pero eso lo tenemos nosotros los viejos, nada más, me parece. Yo no sé, Dani, hay lo mismo con la educación, pasa lo mismo con la educación, sí, por ahí un pibe de 20 años no tiene la misma, yo creo que hay una generación que ahora sí empieza a validar ciertas formas de informarse y educarse que son más nuevas, cursos más cortos, virtuales, YouTube, más. Pero hay un montón de generaciones que consideran que la información y la educación pasan por instituciones cuadradas, centenarias y formas muy estructuradas, o por lo menos esa es mi impresión, no sé. Por eso no vería mal, hasta incluso, como dicen, sacar el se informa y hacernos... Porque por ahí incluso recibimos una respuesta más sincera, sin ningún tipo de sesgo sobre qué es informarse.
sí, sería bárbaro poder hacer una prueba sacando y otra prueba dejándolo así. Pero bueno. No sé. Tenemos dos, tenemos dos chances de hacer esto. Tenemos dos pruebas pilotos por delante. Sí. Podríamos para esta primera sacar Informa, ver cómo funciona y de alguna forma compararlo con los resultados que obtuvimos históricamente y ver si nos da algo más alto o no, o nos da más, menos, lo mismo. Saben que no es difícil comparar, porque vamos a tener, no sé, 40, con suerte, 40, 50 encuestas realizadas en la prueba piloto. Con mucha suerte. Sí. Otra es hacer, porque también se planteó en otra pregunta, no me acuerdo ahora cuál, de hacer en la prueba piloto que hagamos la semana que viene, la mitad de nosotros lo hacemos de una manera y la otra mitad lo hace de la otra manera. Entonces, bueno, son pocos casos, pero digamos, la prueba piloto, la mirada del encuestador, la mirada nuestra tiene que estar focalizada en qué le pasa a la gente cuando tiene que responder esta pregunta formulada de una manera o formulada de otra. Si nos da el cuero, lo podemos hacer. Aviso una cosita, en 2 minutos se termina la llamada. Si yo no la puedo crear, Dani, ¿la creas vos? La va a armar Noé, dijo. Dale, no, si no me deja por A por B, porque, no sé, porque me dice que tengo que garpar, ¿la armas vos? Sí, Yo creo la que te trato de hace armar, esperar. y si no puedo te aviso por WhatsApp. No, pero yo lo saco el enlace y lo mando por el grupo. Ah, bueno, dale. Es más, si quieren lo cerramos ahora, ya que terminamos como cerrando una parte. Yo me despido, no me puedo quedar más, perdonen. Chau. Chao, Lu, Chao, gracias. gracias. ¿Hacemos eso, Noé? Dale, ahí la cierro esta llamada. Ahora lo mando. Dale. ChatGPT para preguntarle nada académico porque lojito de papeles viene, ¿no? Tiene. Es como. Flojito. No, yo creo que es como introductorio, ¿eh? Es como el For Sí. Dummies, ¿no? De los libros. Eso y después tenés que leerlo. Bueno, estamos todos. Ahí. Podemos pasar al grupo de 10. Diego. Hola, sí. Quiero decir, Dani, ¿querés compartir vos o descargo yo? No, si vos podés, lo tenés más a mano que yo. Ok, voy al grupo. A ver. No sé cómo compartir cosas, estoy probando. A ver. Presentar, ¿no? Sí, en presentar. Ahí está. ¿Se ve? Sí, un poco chiquito. Fíjate si podés agrandar un poco. Ok. Pero se ve. De última me acerco a la pantalla. Ahí está. Ahí está, perfecto. Genial. Y bueno, nosotros sacamos bastantes cosas. Básicamente muchas cosas de periodistas. Y pusimos más preguntas de fake news. Yo no los puedo ver porque estoy con el archivo. Cualquier cosa me dicen. Dale. Así que nada, al principio, antes de preguntar sobre cómo le importan si circulan o no noticias falsas, le preguntamos
para ellos cuánto le parece que circulan. Acá una aclaración, Diego, porque estás mostrando la versión que yo hice originalmente y que vos me corregiste. Sí. O sea, vamos a preguntar de tal forma de que la opción ninguna noticia también esté, que no se oculte en la manera de preguntar del encuestador, ¿sí? Sí. Y en la 2 lo mismo, porque claro, la pregunta es, ¿le importa mucho o poco? Preguntarla para que ni mucho ni poco o no le importa también estén incluidas en... Sí, ni mucho ni poco. La opción intermedia la vamos yo propondría que la dejemos, si aparece espontáneamente la anotamos. Pero lo más importante es que aparezca que no le importa, que es la opción bien diferente, ¿no? Sí. Bueno, la 3 fue de Dani y es, ¿alguna vez usted leyó, vio o escuchó una noticia, pensó que era verdad y luego se enteró de que era mentira? Que nos parecía una forma amable y propensa a que digan la verdad de si fueron víctimas de fake news o no? No sé qué opinan. Y esto es lo más nuevo, que pusimos preguntas de si están muy de acuerdo o desacuerdo sobre las fake news, que pusimos: las noticias falsas afectan la confianza del público en los medios, las noticias falsas afectan la confianza de la gente en el gobierno, las noticias falsas circulan más en los medios tradicionales que en redes o internet, las noticias falsas pueden modificar nuestras opiniones y las noticias falsas contribuyen a agrandar la grieta política. En esta pregunta, lo mismo que en la que viene, como ven, el encuestador no lee la opción intermedia, ni de acuerdo ni en desacuerdo, pero si surge espontáneamente en boca del encuestado, se registra así tal cual. Sí. Después, esto es lo que ya estaba, lo de los periodistas que mantuvimos, lo que los cambiamos es para que haya una pregunta de cada modelo periodístico. Entonces agregamos, y cambiamos la parte de deben por lo que piensan realmente si sucede o no. Entonces preguntamos, lo que agregamos es, los periodistas representan los intereses de la clase dominante y los periodistas informan los hechos tal como suceden. Y sacamos dos que no me acuerdo. La que sacamos es si los periodistas informan con libertad, y la otra que sacamos no me acuerdo, pero era un indicador también del periodismo vigilante, así que para que no tuviera dos indicadores. No, me parece. Las 6, no, una sola sacar. Bueno, la cuestión es que queríamos tener un indicador para cada modelo, y agregamos las dos que están en rojo, me parece, pero yo también las puse en rojo, esperando tu opinión, Noé, sobre todo, ¿no? Y sobre todo para la opción 1, los periodistas representan los intereses de las clases dominantes. Esa, Diego, corregime, la pusimos como indicador de ese modelo cívico, que los periodistas hablan de las cosas de la vida cotidiana o algo así. Pero, no sé, digamos, no me cierra a mí del todo, no sé vos, Diego. ¿Es sobre el modelo facilitador? Sobre el facilitador, sí. Sí, yo ahí... Cuando el periodismo se refiere a las obras públicas, por lo que hace el gobierno. Sí, es como se le hace propaganda al gobierno. El tema es que cómo entiende la gente clase dominante. Yo te iba a decir esto, me parece como raro que diga... Yo lo entendería como, claro, más del lado marxista de la vida. Sí. Digo, ¿la bibliografía es clasista o digo, habla de sectores, grupos? Habla del gobierno, directamente. Claro, nuestra duda era si era gobierno como oficialismo. Sí. Entonces, claro. Sí, pero el tema también que yo intenté plantear, por ahí no fui claro,
ponele que preguntáramos, los periodistas representan o hablan siempre del oficialismo, o hablan siempre del gobierno. ¿Estamos queriendo decir que los periodistas en este momento hablan del gobierno o que los periodistas siempre hablan del gobierno, sea cual sea el gobierno? Claro. Eso es lo que yo... ¿Cómo plantearlo de que es de siempre, no de ahora? ¿Y los periodistas siempre representan los intereses del gobierno? Poniendo la palabra siempre. Claro. Perdón, ¿puedo hacer una pregunta? Porque veo que cambió la fórmula, que tiene que ver con esto, y cambió la formulación, y digamos, nosotros antes estábamos midiendo sobre modelo periodístico, y todas las formulaciones hablaban de deben, o casi todas. Deben investigar. Pero Noé nos hizo la corrección de que no estamos midiendo lo que nos gustaría, sino que estamos midiendo lo que sucede. Okay. A partir de los ojos del público, pero lo que sucede. Claro, el año pasado yo me acuerdo, había planteado de hacerlo así, y Javier, que era parte del grupo, nos había comentado que como que era más común o mejor preguntar por deben, o sea, que la frase dijera deben. Ahí lo transformás como en qué debe hacer. Y yo sugerí que por ahí si se podía cambiar, o si querían cambiar, podía hacer esto de los periodistas hacen esto. Claro. Porque lo que hemos encontrado es que de deseos eran todos maravillosos. Claro. Igual el tema es interesante también pensar en este momento. Pasa es que habría que poner otra opción, o cómo hacerlo, no está dentro de los indicadores que usa esta autora, porque cuando habla de periodismo facilitador lo habla exclusivamente desde el lado del gobierno, pero sí que eso había surgido en los focus, era que los medios representaban a intereses privados también. Exacto. En general salía mucho eso. ¿Y por qué no ponemos directamente eso? Es que... Digo, a lo que voy es esto. Por ejemplo, la pregunta, si ahora empezamos, cambiamos el enfoque, y no sobre lo deben, sino lo que hacen. El decir los periodistas investigan hechos de corrupción es como decir, digo, sí, sería muy raro que alguien te niegue que los periodistas investigan hechos de corrupción. No, ojo, Bien, porque... Está bien, pero lo que no estamos preguntando si lo hacen o si no lo hacen. Estamos pidiendo un gradiente. ¿Están muy de acuerdo? ¿Solo de acuerdo? Entonces vos elegís más o menos. Claro. Pero es que no sé si se interpreta así, Dani. O sea, me parece que se interpreta como si a lo que voy es... ¿Está muy de acuerdo que los periodistas investigan hechos de corrupción? A mí la formulación me da como... Sí, estoy muy de acuerdo porque creo porque sucede, ¿no? O sea, no por... Sería raro que te pongan alguien que está muy en desacuerdo con que los periodistas... Por ahí lo que vos decís es que van a estar muy de acuerdo en que lo hagan. No, van a estar muy de acuerdo que sucede. No sé. No, eso no sé. Yo para mí es más probable que bueno, con respecto a la primera pregunta, me parece que obviamente a esto lo atraviesa la grieta, si querés o no, y acá nos va a atravesar la casta, sí. Digamos, el concepto casta en ese punto. Por eso la clase dominante me suena raro. Digo, un típico votante libertario te va a decir que la clase dominante es la casta, que es el kirchnerismo y el PRO, digamos, ¿no? La doble interpretación sobre lo que es la clase dominante. Un marxista te va a decir que son los empresarios, digamos, ¿no? Y alguien del PRO probablemente te diga que es el kirchnerismo la clase dominante. Esa es la única para mí que me genera ruido, digamos. Si el modelo dice que se podía oficialismo, puede ser lo que nos pasó con el deben, no solo que el objetivo de esto era lo que la sociedad piensa que hacen, no lo que deberían hacer, sino que también los periodistas deberían representar los intereses de la clase dominante. Nos sonó como una frase muy... Claro, ahí sí nadie. Porque las otras podían ir con el deben, pero esta uno
que era el modelo facilitador, que podemos hablar de cambiar el clase dominante por oficialismo, el deben le da un toque raro. ¿Vos cómo lo preguntarías, Noé? El indicador para el periodismo facilitador. Estoy buscando el texto para ver Digamos, cómo lo se puede preguntar. En tus palabras, más allá de lo que usan estos autores. No, porque quiero ver cómo construir, porque esto está medido, en principio, buscando indicadores en los textos noticiosos. No es que fueron a preguntar, o sea, después sí, fueron a hacer encuestas a periodistas. Eso quiero buscar porque ahora no me acuerdo cómo fue que lo construyeron eso. Bueno, mientras pensás, buscas Lo busco. comentarios sobre lo que decía Franco. En realidad, Franco, lo que vos decís, todo el mundo debería decir que está de acuerdo, muy de acuerdo o de acuerdo, no importa, respecto de que los periodistas investigan hechos de corrupción. Ahora, también, frente a cualquiera de las 6 frases, todo el mundo debería estar de acuerdo, porque al menos hay un que lo hace. Es que, pero para mí no, porque, o sea, si vos digo, los periodistas ayudan a visibilizar problemas, sí, bueno, pero me parece que, digo, a visibilizar, por ejemplo, ¿no? Visibilizar problemas sociales, ayudan a visibilizar problemas sociales, sí, obviamente un sector lo hace. Bueno, pero vos, ¿por qué decías que van a estar muy de acuerdo con que los periodistas investigan hechos de corrupción? Porque algunos periodistas lo hacen. Porque creo que hay y acá es una apreciación absolutamente, que digo, me parece que hay un modelo de periodismo que ha dominado, y acá esto, como te digo, no tengo fundamentos más que una apreciación personal, de que hay un modelo de periodismo, que es el periodismo lanatero, que ha hecho, ahora menos, pero ha hecho, se ha erigido como el modelo periodístico Bueno, pero está bien. Están investigando al poder. Están a través de la investigación de hechos de corrupción o de supuesta corrupción, están controlando al poder, vigilando al poder. Eso es lo que dice el modelo, hasta donde yo entiendo. El tema es... Entonces, ¿por qué no ponemos esto? Los periodistas controlan al gobierno, al poder, algo del estilo, en lugar de hablar de hechos de corrupción. Porque ahí para mí lo que se podría poner en juego es otra cosa, que es el poder, digamos, la potencia de los medios. Si son los medios, porque también está por lo menos lo que yo veo es, muchas veces cuando hemos encuestado la gente nos hablaba de los medios como si fuesen 3 editores en una sala y no multimedios, digamos, con poder político. Entonces, cuando nosotros hablamos de los periodistas investigan hechos de corrupción, a mí en la cabeza lo que se me viene es que es una cosa ese modelo periodístico, y lo que a mí me gustaría representarles es el modelo, porque estamos hablando del modelo periodístico vigilante, ¿no? Sí. Si tiene el poder de control, de fiscalización del poder. Bueno, pero es un indicador. El indicador es siempre más concreto que la variable abstracta. Como controlar al poder, fiscalizar al poder, vigilar al poder, es más abstracto que investigar hechos de corrupción. Por eso se encontró esta variable, que es un indicador. Por otra parte, entiendo yo, es la que proponen los autores que estamos usando como fundamento. Me parece que al ser más concreto, la gente puede decir sí o no, estoy de acuerdo o no, de 0 a 10, 0 o 10. Si ponemos fiscalizar al poder, bueno, es más dudoso porque es más abstracto, es más general. Por eso creo que usamos esta fórmula. Y si hablamos, los periodistas pueden
hacen rendir cuentas al gobierno, no sé. Igual, perdón. No es que, me parece que ahí salimos de tema, porque una cosa es lo que yo haga como vigilante y otra cosa es el efecto que yo consigo. Yo por ahí investigo hechos de corrupción, pero el gobierno no rinde cuentas, sigue en la suya, ponele. Una cosa o dos cosas. Por ahí, no sé qué piensan de las frases. Poner algo como los periodistas usualmente investigan hechos de corrupción, como para que se entienda que eso es lo habitual. Tendríamos que poner usualmente en todos los indicadores. Claro. Para mí, por ejemplo, perdón, Noé, pero ahí como ves la primera pregunta, que en lugar de los periodistas representan los intereses de la clase dominante, digan, representan los intereses de la sociedad. Y no, pero ahí, ¿cuál es? ¿Qué parte? Ahí estoy mirando la encuesta que se hizo a periodistas, que cada uno de estos modelos tiene varios indicadores, pero nosotros no hacemos tantas preguntas. Y sobre el modelo facilitador, podría ir, una de las frases es, apoya las políticas públicas, o sea, el periodismo apoya las políticas públicas, o el periodismo da una imagen positiva de los líderes. Trabajaron con esas. Me resultan las dos. Son usando palabras que no sé si se van a entender del todo, no sé, no sé. Y si podemos... No apoyan al gobierno, sino directamente, apoyar las políticas públicas o apoyar las políticas del gobierno. Eso me parece mucho más claro, pero vuelvo a lo que decía al principio. ¿Estamos hablando de estos periodistas con este gobierno o en general de todos los periodistas de la historia con todos los gobiernos de la historia? Me parece que es lo segundo lo que tenemos que apuntar. Por eso agregar siempre, como no sé si propuso Franco o quién, podría ser. Los periodistas siempre apoyan al gobierno. Algo así. Habría que decir el gobierno o los gobiernos. O los gobiernos, claro. Los gobiernos de turno. Bueno, eso es lo que yo propuse en la reunión del subgrupo. Se tiraron con un palo por la cabeza. ¿No, Diego? No lo debería tan así. Pero nada, y bueno, después la última es una que había propuesto Maylén, creo, que la cambiamos un poco, y está mal las opciones, pero porque faltaba, esto va a estar bien, que es, ¿usted cree que alguna autoridad debería ejercer un mayor control sobre la información para evitar noticias falsas? Esto había surgido el año pasado también. ¿No lo preguntamos? El año pasado en la discusión surgió esta misma pregunta con otra formulación, porque justo se había dado la noticia de que el gobierno iba a formar algún tipo de consejo para el control de fake news y demás. Me acuerdo que lo había Gustavo Vélez había empezado con ese tema, había hecho algún tipo de anuncio medio críptico y le salieron al cuello mal, y fue medio paralelo a esto. Está en el archivo de fake news. Lo que pasa que me parece que esta formulación es mejor porque nos ahorramos de la palabra gobierno y de, digamos, y cualquier influencia según la persona, según quién esté hoy en el gobierno, ¿no? Si es a favor de, si es pro, si es casi, si es libertario o lo que sea, digo, que puede influir en una respuesta. Y hablando de una autoridad, me parece que a secas me parece que es mejor. Y si preguntas, ahora me matan, ¿no? O sea, ya sería asumir o no. Entonces, ¿quién cree que debería ejercer un control sobre la circulación o para evitar la circulación de noticias falsas? Bueno, alguien te dice nadie, el gobierno, los periodistas, los medios. Estaría bien, ¿eh? Lugar en el cuestionario hay.
Queda poquito lugar, pero hay. Podría ser. Podría ser el gobierno, los periodistas. Los medios, digo, como empresa. Esperá que anoto las posibilidades. Pensemos, ¿no? Estoy tirando. La propia persona, digo, no sé. No, en realidad la propia persona. ¿O quién debería ejercer control? ¿O quién debería controlar la circulación? O evitar la circulación, si no falta. El imperativo categórico. Bien. Okay. Dani, no se escucha. O al menos yo no escucho. No, creo que nadie está diciendo nada. Bueno, No, Dani. No, Dani está hablando, por eso estoy viendo la cara, pero no escucho. no, se te dejó de escuchar, Dani. ¿Y ahora? Ahora sí. Son mis auriculares, entonces. Lo que decía era, en el listado este de quién debería ser esa autoridad, el gobierno dijeron, ¿y qué más? El gobierno, las empresas. Las empresas de medios, las empresas, no sé, que administran las redes. Sí, o las plataformas, podría ser las plataformas, empresas, empresas, porque digo, muchas veces la gente por ahí no interpreta que Facebook, o mejor dicho, Meta es una empresa y... Sí. Yo agregaría también alguna ONG o algún organismo gubernamental o semigubernamental. Bueno, pero ya pusimos el gobierno. No, pero una empresa, una asociación, sí, o sea, una ONG. Una ONG. No sé si alguien lo va a entender. Ahí, Claro, ahí entraría chequeado, básicamente. Sector. No, pero Claro. chequeado es privado. Claro, sí, bueno, pero digo, a lo que voy es un ente independiente podría ser más que una ONG. Sí. Bueno, también podemos excluyente, hacerle... o sea, una de todas tiene que responder. Y sería lo ideal. Pero sí, son casi, no son excluyentes, pero... ¿Por qué en lugar de hablar del gobierno no hablamos de Estado? Porque, digo, por ahí incluso si le vamos a leerlas, no sé si va a ser espontánea o va a ser guiada, pero si llega a ser guiada, yo le diría al Estado más que el gobierno, de nuevo, para sacar... Yo creo que no la haría guiada, la haría espontánea. Ok. Sobre Igual, todo porque es la primera vez que la haríamos y no sabemos con qué pueden salir. yo por eso digo, igual pondría al Estado por digamos, porque si se traba la persona en el coso, que el encuestador no le diga la palabra gobierno, por más de que sea. Porque, digo, tendría no sé, me parece que para que no entren en sesgos políticos coyunturales. Ok. Sí, yo concuerdo, porque cuando dijeron el gobierno pensé, y la oposición, como lo que me salió, porque qué pasa en las noticias que difunde medios que apoyan al gobierno. Entonces, banco la idea del Estado, como para que eso no sea un problema. Bueno. Ahora quiero volver a la anterior porque no sé, Noé, la opción 6, la pregunta 6, la frase 6, los periodistas informan los hechos tal como suceden. Sí. ¿Eso a qué modelo corresponde? Noé y Diego, pregunto. ¿La 6? Sí.
Ok. Ahí me mata. No me acuerdo. ¿El periodismo de servicio? No, es periodismo de control eso. También. Por eso, no podemos tenerlas, ya La tenemos una imparcialidad. para el... Pero si es para el periodismo de control, no me parece un buen indicador. Sí, lo usan como de control. En estos modelos lo usan como indicador de control. No me queda claro por qué, pero bueno. Acá nos está faltando entonces una frase para el periodismo de servicio. Ah, de El servicio. que habla de la vida cotidiana, es ese, ¿no? Sí. No, pero ese no. El año pasado no lo habíamos puesto. Por eso. ¿Cuál? El periodismo de servicio no lo habíamos puesto, sí. Claro. No sé por qué, vos dijiste porque no se consideraba que era un modelo vigente en Argentina, No. pero... Claro, pero cuando hablamos de lo de vida cotidiana no habíamos reemplazado ese por el uno, ¿no? No, yo creo que nos lo omitimos, no sé por qué, Diego. No, a ver, un segundo. Dejo de compartir, así voy al docs que había armado yo con el grupo, porque ahí estaba por orden, los dos que Sí. faltaban. Sí. A ver. Que ya habíamos agregado. Claro, no, Dani, claro, está distinto a lo que nosotros habíamos hecho, creo. ¿Y cómo decía? Ahora lo mando. Ellas, Claro, ahí lo mandó el grupo, ahí está. Hemos hecho. Los periodistas priorizan noticias que entregan a la gente. Los periodistas ayudan a visitar problemas sociales. Los periodistas dan su opinión sobre las noticias. Los periodistas informan sobre hechos tal como suceden. Los periodistas informan sobre hechos de la vida cotidiana. Y los periodistas representan los intereses de la clase dominante. Habíamos agregado el de la vida cotidiana. Y habíamos sacado uno. El de los hechos de corrupción. Claro. Yo voto esta formulación, pero cambiándole el tema de las clases dominantes. ¿Lo mandaste, Diego? está Sí, acá en el chat. En el de acá, archivo que habíamos hecho en el Zoom. En el Meet antes que hicimos todos. está en el mensaje de la llamada del Meet. ¿En el Meet de qué? En los mensajes de esta reunión. En los comentarios. ¿Pero en qué? Donde dicen chatear con todos, ahí que hay una... Abajo a la derecha de la pantalla de Nike. Perdón, sí. Sí, yo sobre hechos de la vida cotidiana, por ahí más que informar sobre hechos como, ¿cómo sería? Pues, los hechos que informan son sobre la vida cotidiana, no sé, un hecho de inseguridad es sobre la vida cotidiana. Sino como estos consejitos de cuándo cobras la jubilación, cómo devolver el IVA, como que esas cositas. No sé cómo ponerlo. Pues la frase que ellos usaron los es... periodistas dan consejos sobre hechos de la vida cotidiana. Claro, eso dice. Pero por ahí dan consejos es medio... Facilitan los servicios a la ciudadanía, facilitan... Claro, informan sobre los servicios, puede ser, si no. Esa pregunta, ¿a qué modelo respondería? Periodismo de servicios. Facilitan la vida de la gente, no sé, facilitan la vida de las personas. Sí, pero tiene que ser más concreto, me parece a mí. Orientar y aconsejar sobre la vida cotidiana. No.
brindan servicios esenciales para la ciudadanía. No, pues, Son cosas más bien puntuales, ¿no? Los periodistas aconsejan sobre problemas de la vida cotidiana. Ayudan a resolver problemas de la vida cotidiana, podría ser mejor. ¿Y qué hacer? Puede ser. Y si tuviéramos que reemplazar la vida cotidiana por otros términos. O sea, estamos hablando de noticias que le sirven solo a los jubilados o noticias que sirven, no sé, cómo hacer una receta. Claro, eso también. Bueno, pero ese tipo de noticias que no sé, no son políticas que estén en la sección economía o política o... Desde el punto de vista del periodismo, diríamos cuestiones menores. Pero bueno, hay que encontrar la manera de denominarlas. Como los periodistas, cosas que no sé si los periodistas ayudan con problemas cotidianos. Y en realidad no es que viene y te ayuda, pero la información que dan te ayuda. Sí, está bien. Más la parte de ayudan, orientan, informan, etcétera, dejémosla. Pensemos en la última parte de la frase, la vida cotidiana. A mí no me cierra del todo, es preferible otras formulaciones, pero no me cierra del todo lo de vida cotidiana. En el día a día. No sé, bueno. Sí, me parece que terminamos cayendo en sinónimos como rutina diaria. No Bueno, parece... Hechos cotidianos, pero no se entiende. Espera, descansemos la mente un poquito. Hasta ahora, de manera provisoria, la 1, la que tenía la de las clases dominantes, podría ser: los periodistas siempre están a favor de los oficialismos. Pero también, de todo lo que se dijo, me parece que es la que podrían dar. Sí, me parece mejor. Insisto, descansemos un poco la mente. De este bloque de preguntas, Diego, ¿nos falta algo? No. Bueno, pasemos un minuto al otro bloque que no hemos hablado nada, de las preguntas políticas. ¿Puedo hacer una última cosita? Dale. En lugar de, por ahí, ya que es problemático, los periodistas informan sobre hechos de la vida cotidiana, que entiendo que es este periodismo de servicio que no se aplica demasiado, lo que podríamos hacer es a esa de representan a los oficialismos, ponerle la contracara, y los periodistas representan sus propios intereses o algo del estilo, que nos ayudaría a decir si justamente son facilitadores o no. Porque si representan siempre a los oficialismos, no representan sus propios intereses, son un desprendimiento del gobierno de turno, de la clase política. Pero digamos, creo que no coincido. Porque... no estaríamos haciendo todos los modelos. Entonces, creo que el objetivo de la pregunta era qué tanto acuerda la ciudadanía con los modelos periodísticos. Ahí estaremos haciendo 5 de 6 y una pregunta más. Mi idea era como... Franco propone hacer la pregunta por lo contrario. Claro. O sea, como si el periodismo
o representa los intereses del oficialismo de turno o representa sus propios intereses, como si fueran dos cosas, las únicas dos posibles y además contradictorias entre sí. Creo que no es puede así. ser página 12 y que tus intereses se alineen con los del gobierno de ahora, o puede ser Clarín y La Nación en el gobierno de Macri y que tus intereses estén alineados. No siempre. Yo creo que sí, pero como periodismo pensamos siempre en la otra, decimos, por eso digo, Sí, pero si el periodismo representa, digamos, o solamente habla bien a favor del gobierno, es porque en parte cree que se favorecen ellos. Si no, no creo que lo harían. Sí. Sí, o sea, entre nosotros sí, pero me parece que hay digamos, sí. Sí, además estamos hablando de los periodistas, además, no sé si yo por ahí apuntaba a... Y, perdón, sí. No quiero meterme en otra cosa, pero ¿por qué estamos hablando de los periodistas y no del periodismo? Digo, porque hay una diferencia. Porque los periodistas ejercen el periodismo, no sé. Sí, no, pero digo, porque por ahí es una forma de... Los periodistas priorizan noticias y el periodismo es como algo, obviamente, mucho más general y evita que la gente focalice y tenga en la cabeza, mira, estoy pensando en Majul y que no piense en un periodista específicamente. Porque los periodistas informan sobre el periodismo, no sé, me parece que puede haber una diferencia, pero bueno, no quiero seguir abriendo algo que ya se discutió. No quiero que lo haga. Se discutió. Bueno, es como nosotros preguntamos confianza en los medios y no confianza en los periodistas. También hay una Por eso digo, ¿por qué preguntamos ahora por periodistas y no en los medios en general? Porque los periodistas es una parte del periodismo, digamos, es mucho más el periodismo que solamente los individuos, que los sujetos que lo componen. Y sobre todo nosotros sabemos que son grupos empresarios en general, más que periodistas. O los vemos así, digo, no sé. Claro, yo creo que hay un poquito de eso también, que cada uno tiene concepto de qué es un periodista o qué es el periodismo. Pero me parece interesante tu aporte, Franco, en pensar en periodismo. O sea, nosotros venimos hablando siempre de medios, de periodismo en general, y ahora hablamos de los periodistas, de la función de periodista como si fuesen un sujeto aislado dentro de actuando sobre esto. Y entonces le ponemos en la cabeza, sobre todo teniendo en cuenta las preguntas anteriores, cuando nosotros le preguntábamos, ¿cuál es el periodista que usted más respeta? Y le hacíamos traer la imagen de 2 o 3 personas al encuestado. Y ahora, digo, ahora ya no lo tiene, porque ya nos sacamos esa pregunta, pero sí le seguimos preguntando sobre figuras individuales. Me parece que por ahí podríamos cambiar la formulación y empezar y seguir, estamos hablando en general, y no de una persona que presenta una nota y hoy trabaja en Página 12, mañana trabaja en Coso, sino del periodismo como, lo mismo que podríamos decir los políticos. Bueno, yo no creo que existe una generalidad de los políticos, como porque no, digo, podés hablar de partidos, podés hablar pero en el caso del periodismo sí, y como, no sé, los políticos ayudan a resolver los problemas de la gente, la política ayuda a resolver los problemas de la gente, hay una diferencia, y digo... Bueno, yo en breve tengo que retirarme. ¿Sí? Voy a proponer algo al respecto, pero primero me gustaría que toquemos el último de los temas, las preguntas políticas. Ahí la tenemos, creo que Anael estaba con este tema, ¿no? Sí, creo que sí. Yo me tengo que ir, que es Rosh Hashanah, así que nada, nos vemos. Gracias, Diego. Rosh Hashanah.
respecto de las preguntas políticas, hasta ahora lo que más o menos acordamos es que vamos a preguntar acerca de la opinión de los 5 candidatos presidenciales solamente. No vamos a preguntar sobre la gestión de los gobernantes porque ni Horacio ni Alberto están en el reparto actual. Vamos a preguntar a quién votó para presidente en las PASO, a quién votó para jefe de gobierno en las PASO, a quién va a votar para presidente en octubre, a quién va a votar para jefe de gobierno en octubre, y con qué partido o dirigente político se identifica o simpatiza, que es lo mismo que venimos preguntando siempre, ¿sí? La novedad es que estábamos conversando y no nos pusimos de acuerdo, más que ponernos de acuerdo porque hubiera posiciones distintas, sino porque no le veíamos una relación con los objetivos de investigación actuales, de incorporar 1 o 2 preguntas que pudieran caracterizar a los candidatos, especialmente a los 3 principales, ¿no? Esto surgió a raíz de una inquietud de Mailén de por qué no preguntarle a los votantes de Milei cómo lo veían a él o por qué lo habían votado. Entonces la discusión se generalizó un poquito y hasta ahora hay coincidencia en que podríamos preguntar a la gente, a los encuestados, cuál es la principal característica de cada candidato, tomando como características las 6 categorías que usamos hace unos años para la agenda de atributos de Agenda Setting: trayectoria, ideología, capacidad, gestión y no me acuerdo cuál otra. Lo ideal sería que cada encuestado diga cuál es la principal característica de la persona a quien dice que va a votar, o de las 3 principales, y después preguntar cuál de esas características le parece más importante para un dirigente político o para un candidato a presidente, para poder conectar las 2 cosas, ¿no? La cuestión es que no hay si no eliminamos ninguna de las preguntas que hasta ahora vimos, no hay lugar en el cuestionario. Y segundo, no podemos conectar esta cuestión con los objetivos de investigación. Nos resulta muy interesante a todos, pero no lo podemos conectar con los objetivos de investigación. Así que, la verdad, no sabemos bien qué hacer. Yo haría alguna pregunta porque hay lugar en el cuestionario y no la haría, no porque no se relacione con nuestros objetivos necesariamente, porque, no sé, me parece interesante, pero solo por eso la haría, y no me parece mal que sea ese el único motivo, pero yo no la haría para que el cuestionario no sea tan largo, o no nos parezca tan largo, porque no es largo, pero a los encuestadores, encuestadoras sí les parece largo. Entonces, para facilitar la tarea de encuestar, solamente no la haría. No sé si me explico. Pero bueno, no lo quiero resolver yo solo. Y para empezar, tampoco sé qué hacer. No, sí, para mí habría que dejarla, pero me parece que está buena, pero no he estado encuestando, digamos, como para ver qué onda, qué tan agotado ha sido. No es que sea tan agotador, pero sí, llegado el 3er, 4 día de encuestar, lo digo ahora que no me escucha nadie, se van cansando en general. Lo digo yo que no encuesto, los chicos, las chicas se van cansando, y para los que asumen el rol de coordinar la tarea, como Franco, es un poco tedioso empezar a fulanito no viene, a quién llamo, le pregunto por qué no viene, qué pasa que llega tarde, ¿viste? Uno nota que el grupo se va cansando. Entonces, cuanto más corto sea el cuestionario, me parece mejor.
Además de lo que decís, o sea, es súper interesante, pienso, algún argumento también para no agregarla, es que con qué lo comparamos el tema de los atributos, porque nosotros en las noticias no buscamos eso. Claro, cuando caeríamos claro, en un... claro. Tendríamos que tener, si lo vamos a incluir, yo me inclinaría a incluirlo en otra edición, si previamente ya tenemos alguien desarrolló algún tipo de paper o algo del estilo, y ese paper viene a ser complementado por la encuesta. Entonces, porque además esos atributos están en general, entiendo, en constante cambio, sobre todo en una campaña donde los mismos candidatos buscan modificar sus atributos. Bueno, hay paper, hay más que paper. Hay un capítulo de nuestro libro, el escrito por Javier y Leonela. Lo que pasa es que usaron datos que se recolectaron en el momento. Para poder usar estas categorías con los encuestados, tendríamos que al mismo tiempo, de cada noticia que relevemos, ver en qué, mejor dicho, de las noticias que relevemos y que hablen de los candidatos, ver si asocian a Milei con la trayectoria, con la simpatía o con lo que fuera, si asocian a Massa con la trayectoria, o sea, un trabajito que es importante. Con Facu estuvimos hablando sobre este tema y de la parte del capítulo, que creo que es el capítulo 13, el de los chicos, sobre este tema y de los atributos y demás, pero para el experimento, que bueno, no terminamos de decidir nada, y fue bastante al principio. Facu tenía la idea que en algún momento está buena, pero nos está excediendo, nos está faltando la capacidad técnica, habría que tirarle la oreja, pedirle a Joaco de desarrollar una aplicación para hacer el experimento en el campo de... Pero bueno, Mira, estoy casi por rectificarme, estoy viendo, porque yo pensaba, si ponemos estas dimensiones, estas categorías en juego, como dije, tendríamos que relevar en las noticias qué es lo que hizo el periodismo para después chequear, ¿no? No lo podríamos hacer con las noticias digitales, o sería muy complicado porque de las noticias digitales solo vamos a registrar lo que diga el título. Entonces es difícil a partir de 2, 10 o 15 palabras saber con qué categoría se asocian a cada uno de los candidatos o al candidato que esté nombrado. Pero también vamos a leer las noticias en papel. Pocas. Pero podríamos hacerlo solo con las noticias en papel. De alguno de los diarios, no de todos. Tendríamos una base chiquita, pero algo tendríamos. No sería un esfuerzo enorme para el equipo de relevadores, sería un esfuerzo adicional al previsto hasta ahora, pero tampoco es que no lo podríamos hacer. Okay. Así que tratamos de redondear la pregunta. Yo ya me tengo que ir, pero trato de redondear la pregunta en el espacio que queda en el cuestionario y después se las muestro y durante el fin de semana tratamos de hacer el intercambio que podamos en el grupo grande. Voy a tratar de ser lo más explícito que pueda y lo resolvemos. ¿Sí? Porque nos falta todavía hablar del experimento. Si bien en el subgrupo del experimento entiendo yo que hay bastante consenso, aunque sea por la negativa, como son muy pocos los que opinaron, habría consenso en realizar lo que se llama encuesta experimento y mostrar a la mitad de la muestra, a la mitad de los encuestados,
una frase favorable, digamos así, por esquematizarlo, favorable al oficialismo, pero que haya aparecido en un diario opositor. Y a la otra mitad, una frase sobre la misma temática, favorable a la oposición, pero que haya aparecido en un medio oficialista. ¿Sí? Tipo, Macri es un inútil, dijo La Nación. Cristina es una chorra, dijo Página 12. Entonces, preguntar a los encuestados si están dispuestos a compartir esa información, para ver si pesa más la ideología o el respeto al medio que tenga el encuestado. ¿Sí? Nos falta descubrir cuál es la frase. Y yo creo que tenemos que darnos un tiempo para tratar de poner alguna frase más o menos de actualidad. O sea, si ponemos una frase de ahora, por ahí dentro de un mes, cuando es la encuesta, ya no nos sirve. ¿Sí? Yo esperaría una semana o 2 semanas para elegir la frase. Eso sí, tenemos que, no sé, armar un equipo de buscador de frases o lo que fuera, pero no dormirnos en los laureles en este punto. Yo ahora me voy a ir. Ustedes, obviamente, si se quieren quedar, se quedan. Pero, digamos, lo que yo haría es plantear al grupo los 3 dilemas que hasta ahora tenemos. Esta última cuestión del experimento y la frase. Segundo, lo que hablábamos antes sobre los atributos de los candidatos, trayectoria, simpatía, gestión, etc. Y tercero, poner a votación directamente en el grupo si usamos el término los periodistas, el periodismo o los medios. A ver qué opinan los demás, porque acá somos apenas 5 y no sé, me parece un buen planteo el de Franco, así que yo lo extendería a todos. No digo que le vamos a hacer caso a lo que diga la mayoría, por ahí después surge algún argumento interesante, sobre todo de los periodistas y comunicadores que aquí tenemos, pero por lo menos para saber qué piensa todo el grupo. ¿Sí? Dicho esto... Dale, igual voy a subir ahora esta grabación, la voy a subir a YouTube y voy a poner un mensajito de que todos los que no asistieron están obligados a verla en urgente, la brevedad. Perfecto. Gracias, Franco, Noé, Facu, Anael. Nos vemos pronto. Dale. Nos vemos, Dani. Bien. Chau, chau. Adiós. Si les parece bien, dado que ya estuvimos, van a ser 2 horas, podemos cerrar la reunión acá. Le voy a hacer eso y después, no sé si hoy o mañana temprano, cuando pueda, a este último pedido lo voy a poner por escrito en los grupos. Lo que sí me hace falta es de lo que es Anael, esto que dice de los atributos, si me lo pueden pasar. Buenas. Sí, hay un Word que hizo una de las chicas. ¿Te lo comparto acá en el chat? Son 6 preguntas. Pásamela si querés por WhatsApp y después yo ahí después veo cómo lo sumarizo todo o vamos a específicamente. Seguramente no lo comparta en general o sí, no sé, tengo que terminar de resolverlo. Bueno. Sí, es una sola pregunta que dice, bueno, ¿qué características valora un candidato en el momento de votar? Carisma, experiencia, liderazgo, honestidad, transparencia y otras, no sabe, no contesta, y después se le pregunta esas mismas características con cuál asocia con cada candidato. Era eso. Pero ahí te lo paso. Dale, genial. ¿Algo más, chiquis? ¿Que quieran decir antes de cerrar? No. Yo estoy matada. Después hablamos. Dale. Bueno, chicos, gracias y nos estamos viendo. Dale, hablamos. Bueno, chau. Dale, beso.